Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de este estudio. Vamos a llamarle estudio porque estamos haciendo del libro de Jonás en versión podcast. Hoy nuevamente estoy con mis dos queridos amigos. Querido amigo Joshua. Joshua, bienvenido. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, David? Nuevamente. Qué bueno Y verlos por querido segunda amigo vez. David, hoy que son Buenas noches, amigos. Dios los Team bendiga. Tifosi, solo para conocedores. O sea, Qué asma. sí. Aquí no soy yo de ningún equipo, pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí soy el equipo de Jonás, voy a decir. Sí. No, ahí ya no va a poner acá. Ok. No, estamos estudiando. Estuvimos en el capítulo 1. Vamos a hacer el capítulo 2. Como siempre, nos vamos a tomar un tiempo para leerlo. Hoy vamos a leer todo el capítulo 2 y después vamos a ver las implicaciones que pueden llegar. ¿Les parece? Entonces, no sé si empezamos con eso, mi querido Joshua, leyéndolo. Dice así: entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrepadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma y el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Excelente. Ese es todo el capítulo 2. No sé si nuestro querido amigo Datos tendrá algún dato. Si no, pues es que como tomó esa postura en el primero. Sí, tenemos algunos datos ahí Excelente. interesantes que podemos hablar sobre el libro de Jonás, que pues en su desarrollo se desarrolla como un libro en un sistema narrativo, ¿verdad? Podría decirse que el libro pareciera una sátira, ¿verdad? Lo hemos hablado en el anterior podcast debido a las controversias que nos encontramos, ¿verdad? En los personajes y en su desarrollo. Vemos que Jonás ora hasta el capítulo 2, o sea, han pasado ya semanas, quizás días de que Dios habló a la vida de Jonás, se enfrentó a la tormenta, se enfrentó a muchísimas otras cosas, pero no es sino hasta este momento que Jonás vuelve su corazón a Dios. Y su oración realmente no es cualquier oración, realmente es una oración muy bien estructurada. Ya aquí estoy aportando sobre lo que nos leías, ¿verdad, Joshua? La verdad es que utiliza, por ejemplo, una introducción que también utiliza David en los Salmos, ¿va? En mi angustia, clamé al Señor y Él me respondió. A esta parte se le llama un salmo de acción. Eso es un parte. Lo usa mucho David. Okay. Por eso se llama un salmo de acción, porque los David cuando se refiere mucho, entonces es mucho, hay mucho Una paralelismo referencia. hacia los salmos por lo medio, y es narrativo y es profético, ¿verdad? En este caso, y es una poesía hebrea también, por eso es un salmo, porque es poesía hebrea un poco también, como para darle a mi amigo el de datos. Buenísimo el dato que nos comparte el pastor y es bastante interesante, ¿verdad? Porque si bien la escritura del texto, aquí lo decía el pastor, es un poco poética, ¿verdad? Nos menciona su descenso al Seol, ¿verdad? Y para los que no sabemos qué es el Seol, puede ser interpretado como una región de muertos, ¿verdad? También puede ser interpretado como el ataúd, el lugar a donde van los muertos. Y así se sentía en este momento Jonás, ¿verdad? Como alguien muerto, ¿verdad? Como alguien que, habiendo tenido mucho de parte de Dios en su vida, me inspira a escucharlo, ¿verdad? Porque dice, fui arrojado. Realmente creo que no fue que fuera arrojado, sino que él mismo
se tiró de bomba al Seol mismo, pues porque no fue Dios quien lo arrojó, sino fue él quien con sus propias decisiones llegó hasta este momento. Sí, algo para sumar es de que, como decían, es poesía, es metáfora. Entonces, también es importante entender eso, porque como hablábamos en el anterior, hay interpretaciones que se le dan a esta parte de la metáfora como que fuera algo literal, o sea, Que Jonás había muerto, que, literalmente. que había estado en el Seol, ¿va? O sea, y que estuvo ahí, que clamó desde el infierno, dicen, va, y cosa que si no comprendemos que es algo metafórico, no vamos a entender realmente lo que significa, ¿va? O sea, es una expresión de cómo él se sentía, se llegó a sentir en ese momento, ¿va? O sea, cerca de la muerte, sin esperanza y todo, ¿va? Pero es importante eso, entonces, solo para aclarar un poquito en el contexto de lo que acabamos Pero de eso leer. es una poesía, ¿verdad? Porque hay mucho sentimiento en medio de lo que está narrando, diciendo, hoy el escritor, ¿verdad? Como tal. Y esto es importante porque venimos del capítulo 1, para los que lo escucharon y estuvieron ahí, terminamos con siendo arrojado y tragado por un pez, Jonás, y abre con una oración, ¿verdad? Que es un poco bisagra, podemos decir, de transformas, que transforma toda la historia. Es la bisagra que transforma todo, ¿verdad? Porque primer capítulo, Necedad. necedad, no quiero hacer nada, hago lo que viene en mi vida. Y esta bisagra viene y es el otro lado donde hay una transformación de la historia completa, ¿verdad? Empieza con la oración en medio de la aflicción. Entonces Jonás, en medio de eso, Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, dice la palabra. Entonces dice, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. El lugar más improbable de la historia de una oración, creo yo que es la de Jonás, dentro de un pez, se convierte en un santuario como tal. Entonces, yo quiero hacer una aclaración acá que creo yo que puedo llevar muy, muy en la línea. Muchos decimos, es que necesito regresar a la iglesia, ¿verdad? Que necesito llegar a la iglesia, porque si llego a la iglesia, ahí es donde Dios me va a perdonar, ahí es donde Él va a escuchar mi oración. Pero el lugar más bizarro posible que puede haber existido, que es dentro de un pez, ahí es donde realmente Jonás hace un santuario y Dios escucha tu oración, porque no se trata de la ubicación, sino la disposición de tu corazón de reconocer que has fallado y te has apartado. A veces el Señor te ha hablado, tal vez te está hablando en este momento, en este podcast, y dices, bueno, sí, voy a ir a la iglesia como una ubicación entre un par de días y pasa el tiempo, ¿verdad? Y no haces nada cuando ese momento donde el Señor te está hablando, donde llega el momento más complejo, ese momento es donde debes doblar tus rodillas, pues metafóricamente, pero doblar más que todo tu corazón y reconocer que has fallado y no importa dónde estés, o sea, no importa dónde, el Señor siempre va a escuchar tu clamor. Como decís vos, construyendo sobre la misma línea. ¿Viste ahí? ¿Cómo decís que se llama lo que hablamos aquí de en Me Angusta que ama el Señor? Poético. Ajá, ¿cómo se llama? Lo Pues, que hizo poesía. Jonás en Me Angustia que ama el Señor, y él me respondió que también lo dice David. Es un término. Ya se me fue vos. Qué triste vas. Arruinaste mi Sí, momento. perdón. Bueno, volviendo al punto. Sí, dice... Es un salmo de acción. Ok, hice un salmo de acción cuando Perdón. dije voy a construir en esta línea, que es lo que dice el pastor siempre. He sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu templo. Me gusta mucho lo que decís porque a veces creemos que necesitamos venir a la iglesia para encontrar el perdón de Dios, y por supuesto, todos los que quieran hacerlo son bienvenidos. Aquí vamos a orar por ustedes, los vamos a acompañar y seguramente vamos a tomarnos un tiempo para trabajar con sus vidas, pero en donde quiera que estés escuchando esta palabra, si Dios está tocando tu corazón, es ahí donde debes doblar tus rodillas y entonces decir, voy a volver a mirar hacia tu templo. Que era lo que estaba hablando en este mismo momento Jonás. Jonás está en el vientre de la ballena o del pez y dice, Señor, yo fui expulsado, hice todo mal, perdóname, pero yo sé que voy a volver a ver hacia tu templo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo sé que me vas a escuchar, sé que me vas a sacar de aquí, sé que voy a volver a ver tu promesa en mi vida.
Entonces, realmente creo que cualquiera que esté escuchando esta palabra, sin importar la situación que esté viviendo, es el momento para decir, Señor, heme aquí, ¿verdad? Como le pasó incluso al hijo pródigo, ¿verdad? Comiendo o viendo a los cerdos comer las algarrobas, dice, volvió en sí, ¿verdad? El volver en sí. Si hoy estás volviendo en sí, sin importar en dónde quiera que estés, es el momento de decirle, Señor, aquí está mi vida, quiero regresar a casa. Yo lo que puedo ver también para agregar es de que dice Jonás, en mi angustia, ¿sí? Ujú. Y es bien interesante porque Dios te lleva al punto donde, en este caso, es tu angustia para que podás ceder y ser transformado para la voluntad de Dios, porque tal vez, como Jonás quería, no hacer la voluntad de Dios y sobre todo morir, ¿verdad? Pero acá es bien claro que en medio de su angustia es donde Dios forma a las personas, ¿verdad? De la angustia, ¿sí? Y al final no queremos, como lo hablábamos anteriormente, pero ahí él se dio cuenta que Dios tenía el control de todo, ¿sí? Porque cabal, como decía David, le habla al Señor y dice, tú escuchaste mi voz, tenés la certeza que lo escuchó, porque inclusive el ver a Dios en todo, en el barco, que dice en el capítulo anterior que leímos que echaron suertes, y ahí nada es casualidad, si Dios estuvo en todo, entonces el saber de que Dios estuvo en todo, le dio la certeza de que el Padre estaba escuchando su voz, ¿sí? Y Jonás aquí experimenta una especie, porque lo dice, ¿verdad? De descendencia al Seol, pero es la morada de los muertos. El Seol es donde hay muertos, ¿sabes? Porque habita entre el pecado, habita entre lo muerto. Y realmente la disciplina de Dios, ¿qué es la disciplina de Dios? Porque a veces malinterpretamos que es una disciplina de Dios, pero realmente la esencia de la disciplina de Dios es que nos lleve a reconocer nuestra necesidad de Él. De eso debería llevarse la disciplina de Dios. O sea, reconocer que solo dependo completamente de Dios. Es lo que Jonás viene. O sea, viene del Seol, siente el Seol, pues siente la muerte, siente que no existe vida porque está apartado completamente de Dios, donde reconoce y dice, necesito de ti, tengo necesidad de ti, hay una necesidad de mí porque soy de ti como tal, estamos en Él. Y no puede pasarle a alguien que no está en Dios, ¿sí? Completamente, porque está muerto. La palabra dice que están muertos en sus delitos y pecados. Pero una vez que hemos nacido en Cristo, a través de Jesucristo, por medio de Él, sellados por el Espíritu Santo, hay una necesidad de nosotros, de Dios como tal, lo que experimenta Jonás en ese momento, ¿verdad? Se ha apartado, ha estado en pecado completamente hundido. Y en ese momento donde mira solo muerte, donde no existe, porque ese es el Seol, muerte completamente, hay una necesidad de decir, necesito vida, y solo la vida la puedo experimentar a través del Señor. Interesante, la verdad es que me gusta lo que decía Joshua. Dios es tan poderoso que en medio de nuestra aflicción Él puede orar, ¿verdad? Y hacer algo maravilloso en la vida de nosotros. Sin embargo, quiero también como aclarar pues que realmente no es el deseo de Dios que nosotros seamos afligidos, pues, ¿verdad? Exacto. El deseo del corazón de Dios fue que Jonás obedeciera desde el principio. Ya le tenía ahí seguramente su ticket pagado para Nínive, pero Jonás decidió pagar el propio para Tarsis, ¿verdad? Y en su misericordia Dios siempre nos escucha en nuestra aflicción. Y muchas veces la aflicción no es externa, sino es una aflicción que nosotros mismos hemos provocado en nuestra vida. Es una situación a la cual, o un destino al cual nosotros hemos querido llegar, pero Dios en su misericordia es tan grande que aún ahí está para poder consolarnos, ¿no? Sí, la verdad creo que en esta parte, como es algo como Jonás está sintiendo ¿cómo decirle? Está experimentando la transformación de Dios. A la hora de hacer su oración manifiesta a Dios el hecho de que su corazón ha sido transformado, es la evidencia, ¿sí? Y muchas veces nosotros creemos de que la evidencia de que nuestro corazón es transformado, tal vez solo por X o Y actitud que tenemos, sino realmente una oración genuina, donde realmente hay un compromiso, donde realmente hay una transformación como lo que podemos ver. Entonces eso es lo que también me llama bastante atención de la oración de Jonás, ¿sí? De que no es
lo que comúnmente la gente cree que es un arrepentimiento, ya cambié, voy a hacer la voluntad de Dios, ya mira, sí me pasó un medio susto y ya. No, o sea, aquí es realmente Dios te encierra para que de tu corazón brote lo que Dios ha plantado en tu corazón, ¿va? Y que se muera lo que no plantó Él, ¿va? Entonces eso es bien, bien, bien interesante. El versículo 6 dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, dice. Desde cuenta que aquí hay un giro dramático de muerte a vida. Y obviamente apunta al lenguaje de la resurrección de Jesús. Lo mismo lo relaciona con Jonás, de su muerte a la resurrección, en Mateo 12, donde habla de esto. Porque al final estaba completamente muerto, hay un giro de la resurrección, ¿verdad? Hay un entendimiento de yo reconozco que necesito de ti. ¿Sí? No nos muestra en ninguna parte de la Biblia un tema de arrepentimiento de Jonás. O sea, no, si se dan cuenta, no existe, ya está implícito desde un principio su llamado, pero sí hay un reconocimiento de cuál es la soberanía de Dios en la vida de Jonás en ese momento, como tal, ¿verdad? Y de ahí empieza pues el recuerdo de quién es Dios, ¿verdad? Versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Sí? Ese clímax espiritual de recordar a Dios y volver al pacto en la relación de la confianza de Dios. Ese tema de cuando hay un momento, es que cuando tu vida le pertenece a Dios, nada más tiene sentido. O sea, cuando hay un momento que ya porque el enemigo lo que trata de hacer es simplemente como entretenerte, ¿va? Así como, mira, pues, si estás triste, va, ay, te pongo esto, te doy esto, pero cuando realmente empezás a darte cuenta, es como la Matrix, que todo es un patrón, como estructurado, y cuál es el sentido. Empezó a darse cuenta Jonás, y ahí empieza el clímax espiritual de recordar que Dios es volver al pacto, volver a la relación con Él, a la confianza, al amor, a la entrega que Él tenía con Jonás. Yo siento que hay muchos factores que pueden llegar a entenebrecer nuestro entendimiento, entre ellos el afán, la ansiedad, la depresión, y muchos otros que quizás podríamos mencionar el día de hoy, que nos empiezan a alejar de la voluntad de Dios, que nos empiezan a separar de Dios. Y si a eso le agregamos tomar malas decisiones abiertamente que nos separan de Dios, es bien interesante el verso 7 porque dice, cuando mi alma desfallecía. Bueno, expliquemos qué es desfallecer. Cuando ya estaba perdiendo la vida, ¿verdad? Cuando estuve a punto de morir. A eso se refiere, sí. Se refiere Jonás en este versículo. Hasta que estuve a punto de morir. Hasta que eso sucedió. Me acordé de Jehová. Y esto es algo bien peligroso, amigos. Bien peligroso porque hablamos de un profeta. ¿Sí? Hablamos de un ministro, de un hombre ungido, de un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no tomo su figura como un acto de juicio o no, para nada, sino todo lo contrario, que podamos estar atentos la Escritura lo dice, el que esté firme o el que crea estar firme, mire que no caiga, porque muchas veces nuestras decisiones están llenas de esa soberbia, yo sé lo que estoy haciendo, yo conozco a Dios, esto no me parece, simplemente me empiezo a alejar y no nos damos cuenta que nos estamos alejando también de Dios, de la voluntad del Señor, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y es peligroso porque nos puede llegar a suceder lo que le pasó a Jonás. O sea, sí, por supuesto. A pesar de que estaba en el barco, ¿se recuerdan que lo hablamos en el podcast anterior, en el episodio anterior? Era tan fácil doblar sus rodillas y decir, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, agarrar un chivito que tenían por ahí, sacrificarlo, ¿verdad? Y pedir perdón, pero hizo todo lo contrario. No, ¿saben qué? Tírenme, porque no se acordó de quién era realmente su Dios. A pesar de que ahí en el barco dice, yo le temo al Dios de los cielos y de la tierra, al Dios de los mares, no recordaba quién era realmente su Dios. Y no es hasta que se ve enfrentado a la muerte que sus ojos son abiertos nuevamente y recuerda y recapacita. Y vemos, yo tomaba por ejemplo al hijo pródigo, que no es hasta llegar al tope, llegar hasta lo más bajo,
querer comer o sea, quererte comer el concentrado de tu chucho, por mucho que lo ames, Hamilton, no sé si me estás escuchando, ¿verdad? Yo sé que ha sido un momento duro para vos, no te juzgo. Pero estoy seguro que nunca se comió el concentrado de su perro, ni deseó comérselo. Pero el hijo pródigo deseó comer la comida que comían los cerdos. Y fue en ese momento que volvió en sí. Y es bien peligroso, ¿verdad? Bien peligroso esperar ese último momento para querer volver en sí. Y lo digo porque he tenido, pues, con la experiencia de servir al Señor ya por algunos años, de enfrentarme a algunas conversaciones con personas que se han alejado del Señor y decir, sí, mira, es que yo eso ya me lo sé, ¿verdad? No, mi mano, sí, no lo predicaba yo en la iglesia o lo predicaba en el grupo, si yo la Biblia la he leído. Solo que yo ahorita no quiero regresar, lo voy a hacer más adelante. O sea, cuidado, ¿verdad? Danger, ¿verdad? Porque es muy peligroso creer que vamos a tener el momento para poder decidirlo, porque a Jonás, ¿qué te digo yo? Como en la Fórmula 1, 2 milisegundos hacían la diferencia entre que se recordara a Dios y se fuera directo y se quedara ahí en el Seol. Pues, o sea, no sé si logro compartir la esencia de mi pensamiento, pero... Sí, para agregar también, como podríamos verlo, es de que también muchas veces podemos decir algo que no importa si me va mal. Exacto. No me importa si me muero, igual no me importa. ¿Va? Muchas veces podemos llegar a ese punto. En arrogancia. En arrogancia. Okay. Pero hasta cuando las personas están pasando por el momento difícil, más difícil, que ellos dijeron, no importa. Hasta ahí es donde se dan cuenta realmente lo duro que es y su angustia. Para que ellos puedan darse cuenta de la necesidad que realmente hay de Dios en sus vidas. ¿Va? Y yo veo todo esto también como Jonás, obviamente, el siervo profeta de Dios, pero como que la formación que necesitaba él, como su identidad de hijo de Dios, ¿verdad? Tal vez aquí no lo menciona claramente, pero como su identidad de que él no solo es un siervo, sino que es un hijo. Entonces aquí era como que lo que no, tal vez el hecho a veces, como lo mencionamos antes, los dones pueden llegar a desviarnos de la mirada, o sea, pensar, sí, yo soy el más santo, soy el super hijo de Dios y todo, pero realmente no. Aquí entonces Dios, en medio de toda esta rebeldía que se manifiesta, Dios está trabajando en la identidad de hijo de Dios de Jonás. Y lo importante en esto, si se dan cuenta, en el versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y ahí es donde Jonás reconoce que los ídolos no salvan. Y que el único que salva es Yahweh, es Jehová. O sea, y Él es el único que puede hacerlo, Dios. Y cuando llega ese entendimiento en tu vida, yo creo que al final llegas a la madurez en Cristo. Porque todos, o sea, decimos, sí, Dios, así, pero Dios, pero mi trabajo, Dios y mis fuerzas, Dios y mis estudios, Dios y esto, Dios y mi familia. Pero es de entender que nada, absolutamente nada te va a salvar, solo por medio de Jesucristo. Es el único quien nos va a llevar al Padre. Es lo que reconoce Jonás, ¿verdad? Y la idolatría no es solo ese estatus como tal, sino es confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿En qué estamos confiando nosotros? En nuestra capacidad, en lo que hacemos, en lo que podemos producir, en lo que podemos hablar, en nuestros contactos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros cónyuges. Todo eso se convierte en idolatría. O sea, no solo ese estatus como tal o estatuas generadas como hemos visto muchas veces, ¿verdad? Pero no, la idolatría más que eso es realmente en qué estamos confiando. Y hay una idolatría en la iglesia, cuando hablamos de iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, muy marcada, muy marcada. No necesitas tener la estatua, iba a decir otra cosa, la imagen como tal. Si tu confianza está completamente en lo que te pagan a fin de mes, en lo que la empresa puede producir, en lo que hacen las otras personas, entonces ese es el conocimiento de Jonás, ¿verdad? Ahí los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan como tal. Y es bien, bien interesante. Yo quiero traer a la mesa, estoy seguro que tal vez
los que estamos hoy acá lo hemos vivido en algún momento, aquella conversación con aquellos líderes que han llegado a un burnout, ¿verdad? A un cansancio espiritual y dicen, mira, me voy a ir de la iglesia, ¿verdad? Y quiero hacer una aclaración y un énfasis importante que no los estoy juzgando, ¿verdad? Porque creo que todos en algún momento hemos experimentado un cansancio espiritual y si no, pues lo vamos a experimentar en algún momento y que Dios nos ayude a enfrentarlo. Sin embargo, uno de los argumentos que más he enfrentado yo, y se los comparto a ustedes, no sé si coincidimos, es, mira, yo voy a seguir viniendo a la iglesia, ya no voy a ser líder, voy a seguir viniendo a la iglesia, pero me voy a enfocar ahorita más en mis estudios. Voy a ponerle un poquito más de importancia a mi trabajo y he descuidado a mi familia. Entonces, 3 pilares bien fundamentales que ante ellos no tenés argumento para decir, no, pues no lo hagas, ¿verdad? Y desafortunadamente, yo creo, sin temor a equivocarme, que un 80, un 85% de las personas que me han presentado este argumento, lo primero que hacen es alejarse de Dios. 99. Quise ser un poquito bondadoso. 99.9. Es alejarse de la iglesia, alejarse de Dios. Siguen descuidando a su familia. No les está yendo como quisieran en el trabajo. Y no les va tan bien como quisieran en la universidad. Y si les va bien, no los está llenando como esperaban que los llenara. Entonces, el punto de los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Es una ilusión, ¿verdad? Sí. Es una ilusión. No, hombre, es que mira, yo me voy a casar, me voy a dedicar a mi hogar. Incluso hemos vivido ese argumento tristemente, ¿verdad? Me voy a dedicar a mi hogar. Y nos enfrentamos a que hogares que a punto de destruirse por completo. Es que si sos marcado por Dios, si tenés llamados, si tenés un propósito de parte de Dios, como el hijo pródigo, venís, pedís tu herencia, decís, bueno, voy a hacer yo y tomar mis decisiones, ¿no? Y deshaces. Pero llega un momento que después de deshacer todo, llegas hasta lo más profundo de tu vida. ¿Por qué? Porque has sido llamado y no vas a tener que los impíos hacen lo que tienen que hacer porque no están muertos pues, al final. Pero vos no vas a poder, o sea, simplemente no vas a poder, siempre va a haber algo. Vas a hacer dinero, ok, sí, pensás, pero tu vida va a estar vacía. Y siempre va a haber un momento que digas, no tiene sentido esta vida, ¿para qué tanto dinero? ¿Para qué sirve haberme esforzado tanto? Y de ahí, y si quitar el dinero, vas a tener tu familia y tu familia después te va a señalar, te va a la espalda, decir, ¿para qué hice tanto esto? Y yo con eso estoy diciendo que no debemos dedicar tiempo a la familia porque sí lo debemos de hacer, pero no es el centro. Nuestra familia no es el centro, nuestro trabajo no es el centro, la iglesia no es el centro, el ministerio no es el centro, Jesús es el centro de nuestra vida. Y cuando quitamos el centro, idolatramos nuestra familia, el ministerio, nuestro trabajo, cualquier otra cosa, nuestra vida misma. ¿Cuánto hemos escuchado nosotros es, me quiero dedicar tiempo más a mí? Sí, porque no, o sea, me he descuidado yo. Y cuando no es el centro Cristo, todo se descuida. El tema es que ya habías puesto algo adentro, en el centro de tu corazón, entonces te descuidas a vos, descuidas a tu familia. Pero cuando Cristo es el centro, todo está bien porque estás en el centro de Cristo. Sí, yo creo que como mencioné, en la mayoría de casos que tal vez que hemos conocido, la mayoría de personas, cuando deciden dejar de servir para hacer algo distinto, la mayoría de personas se aleja. Pero yo pues he pensado de que realmente eso evidencia su poca disciplina y obediencia a Dios, porque realmente quizá pueden estar en el ministerio, pero igualmente puede que su obediencia y su disciplina sea la misma delante de Dios, ¿va? Entonces creo yo que son tal vez contados los casos, uno que otro que tal vez sí se ha ido de la iglesia al ministerio para buscar de Dios, hacer su vida y está en otra iglesia. Pasa, pero lastimosamente hay muchos que no, hay muchos que no, y pienso yo que 99. Es eso. Sí, como 99. Sí, y el punto acá no, o sea, alguien podrá decirnos, tal vez no en la iglesia, pero en otra iglesia, ¿y qué hago? Estoy cansado, ya no puedo más. Mi vida es un desorden. Tómese un tiempo, acérquese a su pastor, pídale guianza, pídale acompañamiento, si es necesario, entregue el grupo,
pero su vida debe estar en Cristo. Permanezca en su congregación, lleve su seguimiento necesario, haga lo que tenga que hacer por restaurar su vida en la iglesia, pero no se aleje, porque es que el problema es alejarnos. Es como les decía, es cuestión de tiempo. Con el pastor hablábamos sobre un ejemplo bien peculiar. Yo no sé si todos lo saben, pero por ejemplo, tanto los aviones como los barcos, en su piloto automático se calibra o se gradúa por grados, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a algún punto en específico, se cuadra, ¿verdad? Por tantos grados hacia la izquierda, tantos grados, etc. Si un grado se corrige de esa distancia o de esa ubicación, en el primer minuto no lo vamos a notar. Y quizás en la primera hora no se va a poder identificar. Pero con el pasar de 3, 4 horas, la ubicación y el destino es completamente distinto al que se tenía pactado. Sí. Entonces creemos que separarnos un poco no va a pasar nada. No va a pasar nada. Claro. Pero con el pasar del tiempo, el corazón se va a ir enfriando como se enfriaba el de Faraón. Perfecto. Y terminaba haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, el hacer una pausa, por supuesto que es válido, pero acompañado de mis líderes, acompañado de mis pastores, acompañado de mi congregación, de mi comunidad, porque he entendido que Dios no me ha llamado a ser un llanero solitario. Dios me ha llamado a vivir en comunidad, a crecer en comunidad, y cuando voy a descansar, a veces es bueno hacerlo también en comunidad. Y el tema es que es el descanso, ¿no? Al final, cuando Jesús se sentía abrumado por las multitudes, ¿qué es lo que hacía Jesús? O sea, no iba a dormir, se apartaba a orar. Uh-huh. Entonces, entendemos mal el descanso. Entiendo, con esto no quisiera hacer una apología de servir, pero yo la verdad es que hoy en día digo 99 porque desconozco el 1 y tal vez porque definitivamente creemos que el servir es el como ¿cómo te digo yo? O sea, se me fue la palabra, pero el servir me acerca a Dios, ¿sí? Pero no necesariamente eso. El tema es de que realmente el servicio simplemente es un resultado de la gratitud que hay en mi corazón. Entonces yo me pregunto, no estoy haciéndolo otra vez, si ya no querés servir, ¿es porque ya no hay gratitud en tu corazón? Es pregunta, no estoy diciendo que no funcione así. Ahora, el tema es el siguiente, o sea, yo sirvo por amor a Dios, porque hay una gratitud en el Señor. Y si ya olvidé lo que hizo en mí Dios, tal vez, por eso el salmista decía, recuérdame el gozo de tu salvación, porque ese gozo que te hacía mover, si Señor quiero ir a hablar, decir, porque está bien, descansemos, pero ¿qué es descansar? Si la disciplina es reconocer mi dependencia de Dios, el descanso debería llevarme a un reconocimiento absoluto de Dios. No, está bien, o sea, ya hice lo mismo, tal vez un cambio sea lo necesario, pero es difícil ver a alguien que deja y sigue en su proceso, o sea, de vida. Es muy difícil. Sí, yo la verdad es que como lo digo, ¿por qué? Porque muchas veces nos alejamos en el servicio y no encontramos en Dios nuestra identidad en Cristo. Que la identidad en Cristo, pues, depende de Dios. Cristo dependía completamente de Dios. Y si se dan cuenta, seguimos un poco en la línea. El versículo 9 dice, la salvación es de Jehová. Y ese es el culmine del Salmos, ¿verdad? De este Salmos que habla Jonás. Y es una confesión central del libro. Es la confesión central del libro como tal. Es la gracia exclusiva de Dios. Ni el profeta, ni Israel, ni las naciones pueden salvarse a sí mismos. Todo viene y depende de Dios. O sea, de Jehová es la salvación completamente. En Él está la salvación de nuestras vidas. En Él está el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? No es que tengamos cosas en este mundo, no es que nos suframos. El propósito de Dios, el gran propósito es que nadie se pierda y que todos vengan en salvación por medio de Cristo Jesús. Por eso vino Jesús. Vino por nosotros, no porque tengamos. Ahora, ¿el Señor no quiere que estemos mal en esta tierra? No, que los gocemos en esta tierra, por supuesto. Pero no es el propósito. El propósito es que no te salves. Perdón, el propósito de Dios es que te salves, que nos salvamos, que se salve nuestra familia. Sí, interesante. Cierra el versículo 9, como decías, la salvación del Señor. Es como, en cabal, el siguiente versículo dice, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó en tierra firme. Es como cuando nuestro Señor Jesús
al final, por decirlo de esta manera, que pasó 3 días, como Jonás dice la palabra, termina la consumación, por así decirlo, de la salvación, por decirlo de esa forma. Entonces aquí también podemos ver, como mencionábamos antes, que es un salmo, una figura, pero es un salmo mesiánico, por así decir, porque cabal se cierra con que la salvación fue completa, ¿va? O sea, entonces de ahí viene la resurrección, ¿va? O sea, viene la resurrección ya de vuelta a la tierra, ¿va? Entonces es bien interesante cómo podemos ver eso, la figura de nuestro Señor Jesús, desde antes en esa parte de los últimos versículos del capítulo 2. Excelente. Como creo yo que podemos ir cerrando haciendo algunas preguntas. La primera creo que es, ¿cuál ha sido tu vientre del pez, verdad? ¿Cuál es ese lugar más oscuro donde Dios te enseñó a orar y a depender de Dios? No sé ustedes, pero yo sí recuerdo mi vientre del pez, el lugar más oscuro que el Señor me llevó, y no necesariamente estaba yo en una vida de pecado o me había alejado de Él, sino fue una circunstancia en mi vida muy compleja. Ese fue el lugar donde yo aprendí a entender que Dios era soberano y que no podía yo pretender que porque yo le servía a Él, yo tendría que tener los resultados que yo quisiera tener. Y ese fue el momento más oscuro de mi vida, donde yo creí que porque yo estaba en Dios, porque le servía, porque era líder, porque era pastor y por todo lo que, todas las puntos que puedas tener, tendría yo que tener, como pasarme de por un lado todas las consecuencias que podría tener esta humanidad rota, pero no es así. El Señor sigue siendo su propósito. Y en medio de eso entendí ese momento en mi vida más oscuro, que el Señor es soberano. El Señor va a hacer su voluntad en tu vida y en la mía, como Él la desee como tal. Pero en ese lugar más oscuro es donde Dios te enseñó a orar. No sé ustedes, pero ese fue el lugar en mi vida donde el Señor me enseñó a orar. Por eso... No, interesante lo que mencionas. En mi caso, tal vez haciendo memoria, yo pues cuando estaba un poco joven, un poquito más joven, hace como unos 2 años tal vez. No, yo recuerdo que pues en mi familia pues íbamos a la iglesia, ¿va? Íbamos a una iglesia y pues obviamente mi familia pues de cierta forma cristiana, pues obviamente pues ahí buscamos de Dios. Pues estábamos pasando un proceso familiar bien difícil, ¿sí? Bien difícil, bien duro, por darles un contexto, ¿verdad? Pues en mi familia, pues mis papás pues están separados, bueno, están divorciados de hace años, pues mi papá se casó con otra persona, igual mi mamá, y aún así íbamos a la iglesia, y estaba bien buscar a Dios, pero había una inestabilidad inclusive económica, y muchas cosas que a la larga en mi corazón, yo conocía a Dios, pero como que había un momento en mi corazón de tristeza, de enojo y muchas cosas que yo a veces iba a la iglesia, pero yo, bueno, voy a ir porque me están llevando, o sea, porque hay que ir, o sea, iba a la iglesia, escuchaba y nada. Y pues ahí, pues Dios, después de todo ese proceso, Dios pues habló a mi vida de una forma muy personal, tuvo un acercamiento mucho más fuerte con Él de varios años, después de varios años, ¿verdad? Y les puedo decir que desde entonces, pues no es de que he tenido una vida feliz, pero sí he tenido una vida de convicción, ¿verdad? O sea, de que lo que está pasando yo sé, pero mi fe en Dios es inamovible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pues les comparto. Excelente, yo no sé si uno puede tener dos vientres de ballena, porque tengo uno en mente y uno que estoy viviendo. Puede ser que no se aprendió, te voy a tragar el pez, ¿no? Que sea, voy por la garganta. Que sea así como una vaca, ¿no? Sí, que tiene varios estómagos. Puede ser que te haya tragado una vaca en un pez. Me tragó una vaca y ahorita estoy en el segundo estómago. El problema es que tiene 8, mijo. Sí, aquí vamos ya por el segundo, gracias a Dios, vamos. Faltan 6. Sin embargo, quiero recordar ese momento de mi vida en el que desafortunadamente me alejé del Señor, ¿verdad? Muy, muy voluntariamente. Mis decisiones me llevaron a tomar una última decisión, pues todavía más fuerte. Y sí, también fui de los que dijo, ¿sabe qué? Me voy a tomar un tiempo, ¿verdad? En la iglesia. Y como con astucia, así como, mire, no es muy conveniente que yo esté aquí hoy.
Y me alejé de Dios. Y yo sabía, Dios me va a perdonar, Dios me va a perdonar, Dios va a cumplir su propósito en mí, Dios va a cumplir su promesa, sus dones, su llamamiento son irrevocables. Y desafortunadamente hice muchas cosas que no agradaban a Dios, ¿verdad? Hice muchas cosas que definitivamente estaban fuera del plan de Dios para mi vida. Y yo en algún momento dije, bueno, mejor regreso ahorita antes de que Dios me regrese, ¿verdad? Y según yo, mi plan había salido bien, ¿verdad? Mi plan había funcionado bien. Recuerdo en esos días de pecado, yo andaba en mi carrito, algunos lo recordarán, tenía nombre, se llamaba Potrillo. Y andaba en mi carrito y el Señor me decía, mira, el Espíritu Santo me hablaba audiblemente. Y me decía, lo que vas a hacer no está bien. Y yo le decía, sí, hombre, Espíritu Santo, pero guárdame, le decía yo, que no me pase nada malo. Hoy por hoy es risorio, definitivamente provoca risa escucharlo. Sin embargo, para mí era el clímax del descaro, ¿verdad? De pedirle a Dios que aún haciendo algo malo me guardara. Y recuerdo que así lo hice durante un tiempo y cuando decidí regresar, recuerdo haber llegado a la iglesia, en la iglesia donde asistíamos habían bancas y me recuerdo que me senté en la antepenúltima banca y pues les acabo de contar, ¿verdad? Dios me hablaba audiblemente, yo platicaba con Dios. Yo sé que para el ejemplo podría parecer un poquito raro, pero llegué y levanté mis manos, empecé a adorar y no sentí a Dios. Esto está raro, ¿verdad? Y empecé, no, hombre, este brother que está cantando, no muy va. Pero en mi corazón empecé a ver hacia las demás personas y lo peculiar es que los demás sí estaban llenos del Señor, estaban siendo confrontados por la presencia del Espíritu Santo. Y ahí, en ese momento, entendí que mi pecado había generado una separación entre Dios y yo. Ahí empecé a experimentar el silencio de Dios que algunos hombres tuvieron de la Biblia que experimentar. Y es lo más horrible que un hombre de Dios puede llegar a vivir. Es la sensación más fea que he experimentado en mi vida. Y vaya que he experimentado situaciones feas. Y recuerdo clamarle a Dios, pedirle a Dios que me sacara de ahí, que me perdonara. Y esto no tiene explicación lógica. Yo recuerdo llegar a mi cuarto, orar en mi cuarto, llorando, no por la presencia de Dios, sino arrepentido por mi pecado. Yo le decía, Espíritu Santo, perdóname. Y el Señor me hablaba y me decía, yo ya te perdoné. Pero yo le decía, háblame, le decía yo, déjame sentirte. Y ya no me hablaba. Ya me había hablado, porque me dijo, te perdoné, ¿va? Pero yo no lo sentía. Y no entendía que me estaba hablando. No sé si me logro explicar. Y pasé un proceso de restauración de 3 a 6 meses, no recuerdo exactamente cuántos, hasta que Dios en una descarga utilizó a un pastor conocido, por cierto, si nos estás escuchando, hermano, Jacob. Qué bueno que estás bien delgado, bro. Oró por mí, fue la única vez que oró en todo el tiempo que estuve pastor en la iglesia. Bueno, no necesitaba haber orado más, creo que fue la oración idónea y logré salir del vientre de ese pez. Entonces creo que definitivamente cada uno de nosotros tendrá algún vientre de pez, dijo Joel, que hemos tenido que experimentar y vivir. Pero lo más extraordinario no es el vientre, sino el ver cómo Dios nos ha sacado de cada una de nuestras tribulaciones y lo seguirá haciendo a lo largo de nuestra vida. Y lo importante de que las idolatrías modernas pueden distraernos de ese clamor a Dios. Esas idolatrías de depender de, no, yo voy a seguir adelante en mi trabajo. Me está yendo mal, pero yo sé que lo voy a lograr con mis fuerzas. Nuevamente, si somos nosotros hijos de Dios, marcados por el Espíritu Santo, de alguna forma el Señor te va a llevar y tal vez hagas dinero, pero serás vacío. Tal vez estás lleno de amigos, pero no tienes prosperidad económica y te está yendo mal.
por alguna razón. Hay 1000 factores. Lo que te quiero decir es que no podemos depender de nuestras fuerzas, sino de Dios, y la idolatría moderna puede distraernos, solo distraernos de clamar a Dios y reconocer que Él es. Tal vez estás bien en tu trabajo, estás bien con tu familia, pero simplemente sabes que no hay felicidad en tu corazón porque estás lejos de Él, simplemente. Y en medio de eso, pues podemos experimentar la disciplina de Dios. Esa disciplina de Dios que nos da como gracia y no como castigo, ¿verdad? La disciplina tiene que venir de Dios, no tiene que venir de métodos estructurados, dogmáticos, sino una disciplina de parte de Dios. Y cuando nosotros reconocemos autoridad sobre la vida de algún pastor o un líder que es guiado por Dios, pero una disciplina que nos acerque a Dios, nos dé gracia, ¿sí? No, y nos acerque a Él, no nos dé castigo, ni vergüenza, ni señalación, sino una disciplina que nos haga ver nuestro pecado y que podamos venir al arrepentimiento por medio de eso, ¿verdad? Y yo creo que al final de eso se trata, que encontremos en Dios ese propósito. Y yo creo terminar con la frase: la salvación es de Jehová. Somos de Cristo, vivimos para Él. El Señor te escogió a vos, me escogió a mí y escogió a todos nuestros amigos que están acá. Y Él tiene un propósito en nuestras vidas y va a tratar con nosotros de diferente forma. Hoy vemos la vida de Jonás. Ninguno de nosotros hemos sido tragados por un pez, literalmente. Ninguno de nosotros vamos a ser tragados por un pez, y puedo afirmarlo, por lo menos nosotros 3 que están acá. Pero sí, vamos a tener un momento donde estemos en el momento más oscuro, como lo estuvo Jonás, eso sí, y donde reconozcamos que Dios es el único que puede salvar mi vida. Amén. Yo, pues, para concluir, el pez, el Leviatán. Leviatán. El Eso está Leviatán interesante. es la figura de la gracia de Dios, ¿sí? Es la figura de la disciplina, como decía Julio. Pero esa disciplina te guarda de no perder tu vida, hablando de una vida espiritual, ¿sí? Porque imagínense, si nosotros alejados de Dios hubiéramos tenido un éxito humano, de seguro nuestra vida espiritual estuviera muerta, ¿va? Pero la disciplina y el pez, el propósito de Dios es gracia para salvación y cuidado. Así que si alguien está escuchando este podcast y siente que muchas cosas le está yendo mal, que no ven respuesta en su vida, que se hunden y más, es porque Dios te ha puesto en un pez donde Dios te está dando una disciplina porque te está cuidando, necesita que vuelvas, ¿sí? Y que no te sigas alejando más. No es algo malo, al contrario, es algo bueno porque Dios quiere que regreses. Yo lo único que les digo es ánimo a cualquiera que nos esté escuchando en este momento. Creo que definitivamente, si la palabra de Dios está llegando a tu vida, estás en el tiempo de Dios para disponer, volver al Señor, para clamar con todo tu corazón y decir: Señor, aquí estoy en este pez, por favor, sálvame. Y estoy seguro que Dios va a hacer algo. Comunidad de Fe es una iglesia que se ha establecido para poder alcanzar a otros que necesitan de Dios y para hacer grande, hacer crecer esta comunidad. Así que cualquiera que nos esté escuchando es bienvenido a esta casa, y estoy seguro que el Espíritu Santo va a guiar los pasos de aquellos que hoy estén en necesidad hacia el lugar correcto donde Dios quiere hacer madurar su fe, hacia el lugar correcto donde Dios querrá hacer madurar su ministerio. Y si es acá, pues enhorabuena, aquí los esperamos. Así que, ¿por qué no oramos? Yo creo Sí. que es importante que el Señor guíe a las personas que nos escuchan. Tal vez siento en mi corazón que alguien necesita mandar ese capítulo a alguien especial. Que el Señor te guíe, te hable a quien, no por nuestras palabras, sino por contenido de lo que dice el Señor en su palabra. Solo en Él hay salvación. Estoy seguro de que necesitamos entender que a veces la disciplina que hemos estado recibiendo no la hemos comprendido, pero el Señor está guardando tu vida porque lo que le interesa es que te salves y solo de Él depende la salvación. Oremos. Amén. Señor, te pido en el nombre de Jesús que este episodio llegue a los oídos que necesita ser llegado, Padre. Que haya arrepentimiento en las personas, de entender que tú eres el único que salva, y que cuando haya ese arrepentimiento puedan volver a ti, Señor. Y como
de ti depende, así como tú ordenaste al pez expulsar a Jonás, tú puedes expulsar, Señor, cuando reconocemos nuestro pecado, todo lo que nos impide vivir en contentamiento, Señor, en esta tierra, Padre. Te doy gracias por la vida de los que están escuchando. Te pido que los guíes hacia donde tú quieres guiarlos y que uses estas palabras que has puesto en nuestros labios para bendición de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Así que amigos, gracias por estar conectados. Ese fue el segundo episodio. Y si usted sintió en su corazón enviárselo a alguien, envíeselo. Al final el Señor nos usa de todas formas para poder hablar a los corazones. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el tercero. Un abrazo.